Hola a todos, mi nombre es Agustina y en este video voy a tratar de explicarles los conceptos básicos relacionados al derecho internacional humanitario como una de las tantas ramas del derecho internacional público. El derecho internacional humanitario busca justamente por razones humanitarias limitar los efectos de los conflictos armados. Y esto lo logra a través de dos métodos. Por un lado, protegiendo a determinadas personas y objetos y a su vez limitando determinados métodos y medios de llevar a cabo esos conflictos armados. Hay que entender a los medios como todo instrumento o todo objeto que por su naturaleza misma se encuentra o no permitido durante un conflicto armado, y a los métodos de conflictos armados como la manera en que nosotros utilizamos esos medios. Por lo cual, puede que un arma por su naturaleza se encuentre posibilitada su uso durante un conflicto armado, pero la manera en que nosotros lo usemos puede estar violando determinadas normas del derecho internacional humanitario. Por lo cual, cuando hablamos de esta rama del derecho, es necesario hacer referencia obviamente a los conflictos armados, porque todas las normas, los principios, incluso las regulaciones del derecho internacional humanitario, se van a poder aplicar siempre y cuando exista efectivamente un conflicto armado. De lo contrario, si no existe tal conflicto armado y hay una controversia que hay que solucionar, se va a tener que acudir a otras ramas del derecho internacional o del derecho local independientemente del caso. Por lo cual, cuando hablamos de conflictos armados es necesario clasificarlos, porque por un lado tenemos a los conflictos armados de carácter internacional, que son los que nosotros generalmente conocemos de las guerras tradicionales, que son aquellas disputas que se dan entre dos o más estados, con el uso de la fuerza. Ahora bien, puede haber también conflictos armados de carácter no internacional, que se pueden dar ya sea porque hay disputas entre autoridades gubernamentales y grupos armados, o mismo entre grupos armados entre sí. Cuando nos referimos a las fuentes del derecho internacional humanitario, tenemos tres fuentes principales, que es la costumbre, la codificación y los principios generales del derecho. Cuando nos referimos a la costumbre, es decir, a la fuente consuetudinaria, se da, por ejemplo, cuando un Estado realiza de manera uniforme, es decir, de manera igual, un mismo acto a lo largo de un tiempo prolongado, con la convicción, es decir, con el concepto de opinio iuris, de que ese acto es de carácter vinculante, es decir, obligatorio, independientemente de que no se encuentre codificado en ningún instrumento jurídico de carácter internacional. Por lo cual, esa convicción del Estado lleva a creer que si lo incumple, entonces esto podría generar sanciones de índole internacional. La costumbre generalmente se suele pensar que es previa a la codificación. Es decir, que primero existe la costumbre y después se codifica. Hay algunos casos que esa situación se da, pero la costumbre no siempre es previa a la codificación. La costumbre es difícil de probar, ya que se tiene que acudir a diferentes elementos y generalmente es una tarea que está destinada a las cortes internacionales, que son a ellas las que determinan generalmente qué es una costumbre y qué no. Pero la costumbre es importante por dos razones, porque una costumbre puede ser importante con posterioridad a un tratado internacional. En el caso, por ejemplo, como mencionar, el Tratado de Armas Convencionales de 1980. Esto es un tratado que lo firmaron y lo ratificaron muchos estados. Pero hoy en día, si un estado no ratificó ese tratado, un estado con las armas convencionales, ese estado igualmente va a estar obligado a cumplirlo porque ya se considera que ese tratado es de costumbre internacional de carácter vinculante. Y también la costumbre va a ser en este caso, en esta rama del derecho, importante en los conflictos armados de carácter no internacional, que como los voy a explicar más adelante, estos conflictos armados no tienen muchos instrumentos de codificación, por lo cual la costumbre va a ser un elemento fundamental a la hora de regular las conductas humanas y las situaciones en conflictos armados de carácter no internacional. Entonces, mientras tenemos a la costumbre, por un lado, como una de las ramas del derecho internacional humanitario, también tenemos a la codificación. La codificación se da con mayor ímpetu, es decir, los instrumentos jurídicos de mayor relevancia en esta rama del derecho son los 4 convenios de Ginebra, que fueron firmados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. No voy a explicar cada uno de esos convenios porque me extendería en el tiempo, pero sí especificar que cada uno de estos convenios regula determinadas circunstancias o determinadas situaciones durante un conflicto armado, como por ejemplo cómo se debe tratar a los combatientes que fueron heridos y enfermos, o incluso cómo se debe tratar a la población civil bajo un conflicto armado, entre otras cuestiones. Entonces, la característica que tienen estos 4 convenios en común es que los 4 versan sobre conflictos armados de carácter internacional, es decir, conflictos armados entre estados.
salvo el artículo 3, que es un mismo artículo común a los 4 convenios, que es el único artículo en todos los instrumentos jurídicos que hace una mínima referencia a conflictos armados de carácter no internacional. Salvo ese artículo 3 de común, es todo sobre conflictos entre estados. Y esto es entendible ya que se firmaron con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y conocemos que esa guerra se caracterizó por ser justamente una guerra entre estados. Ahora bien, con años posteriores, en los años 70, se firmaron los protocolos adicionales número 1 y 2. Estos protocolos vienen a complementar a estos 4 convenios recién mencionados. Y mientras que el protocolo 1 la verdad que no trae mucha novedad en el sentido de que sí regula nuevas circunstancias, pero siempre haciendo referencia a conflictos armados de carácter internacional, la novedad viene con el protocolo adicional número 2, que es el primer instrumento de la época que versa exclusivamente sobre conflictos armados de carácter no internacional. Entonces, esto también es necesario analizarlo desde un contexto histórico en el sentido de que tradicionalmente las guerras sí se daban mayoritariamente entre estados, pero a lo largo de los tiempos esto se fue mutando en el sentido de que se fueron incorporando nuevos actores como por ejemplo los grupos armados. La tercera fuente del derecho internacional humanitario van a ser los principios generales del derecho. Estos principios obviamente también son difíciles de comprobar, incluso tampoco existe una lista taxativa que los mencione, pero sí son todos aquellos principios generales del derecho que se encuentran consagrados en todos los sistemas jurídicos a nivel universal, como por ejemplo el principio de buena fe. Ahora, habiendo mencionado las 3 fuentes principales de esta rama del derecho, es necesario hacer referencia a la diferencia que existe entre el derecho internacional humanitario por un lado y el derecho internacional de los derechos humanos. Porque mientras que el derecho internacional humanitario se creó con el fin de poder aplicarlo en los casos donde haya efectivamente un conflicto armado, como lo mencioné anteriormente, sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos se aplica constantemente y fue creado con el fin de imponerle un límite al aparato estatal que trata de avasallar las garantías individuales de los ciudadanos. Y cuando hablamos del derecho internacional humanitario, es necesario hacer referencia a 2 conceptos, que es el jus ad bellum y el jus in bello. El jus ad bellum no es estrictamente el derecho internacional humanitario, porque lo que trata de estudiar este concepto son las circunstancias por las cuales un Estado o una de las partes puede hacer uso de la fuerza para iniciar un conflicto armado de manera legítima. Y la Carta de las Naciones Unidas, cuando la leemos, establece que los estados se abstendrán al uso de la fuerza, salvo por 2 circunstancias, cuando es en defensa propia y cuando el uso de la fuerza legítima emana de una resolución de carácter vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que sabemos que el Consejo de Seguridad puede emitir resoluciones ya sea de carácter vinculante como no vinculante. Entonces, si se da alguna de esas 2 circunstancias, el Estado puede hacer uso de la fuerza legítima. Si no se dan, en principio ningún Estado podría hacer ese uso de la fuerza. Entonces, mientras que el jus ad bellum estudia del inicio del conflicto hacia atrás, el jus in bello va a estudiar del inicio del conflicto en adelante. Es decir, va a estudiar y va a regular todas aquellas conductas que se pueden llevar a cabo durante un conflicto armado, ya que la traducción exacta es de jus in bello, es derecho en la guerra, que eso es estrictamente lo que es el derecho internacional humanitario, ya que el derecho internacional humanitario nos va a demostrar, nos va a explicar qué personas van a poder ser atacadas y cuáles no, qué objetos van a poder ser atacados y cuáles no, y qué métodos van a estar prohibidos por sus regulaciones. Entonces, cuando nos referimos al derecho internacional humanitario, vamos a tener que referirnos obviamente a los 4 principios básicos de esta rama. El primer principio es el principio de distinción. El principio de distinción lo que nos va a delimitar son aquellas personas y objetos que van a poder ser atacados y cuáles no. Es necesario entender que esta rama del derecho tiene mucha influencia del pensamiento militar, por lo cual va a haber mucho de blanco y negro, atacable, no atacable. Entonces, cuando empezamos con las personas, la población civil nunca va a poder ser atacada bajo ningún concepto. Es decir, que cuando se está la duda de si determinada persona pertenece a la población civil o si es un combatiente, se va a estar ante la idea de que pertenece a la población civil para poder protegerlo. Y esta protección fundamental de la población civil también hay que analizarla desde un contexto histórico, en el sentido de que, como mencionaba, que los conflictos armados fueron mutando en el tiempo, las guerras que tradicionalmente fueron en campos alejados
de las ciudades donde dos grupos de humanos se enfrentaban hasta la muerte, hoy en día sabemos que no es así, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial los campos de batalla alejados se fueron transformando y fueron acercándose cada vez más a las ciudades, poniendo en peligro a la población civil, por lo cual los instrumentos jurídicos que protegen a la población civil son sumamente fundamentales. Y en la población civil también vamos a tener a personas que tengan una protección especial, como por ejemplo a las mujeres o los niños. Pero como todo en el derecho, ningún principio es absoluto, por lo cual que una persona pertenezca a la población civil no significa que nunca va a poder ser atacada bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona de la población civil en un conflicto armado decide por sus propios medios iniciar un combate, agarrar un arma e iniciarlo, entonces esa persona va a perder la protección especial, ya que va a estar participando directamente en los conflictos armados. Otro ejemplo, por ejemplo, es que los niños, como mencioné, tienen una protección especial, pero si el Estado de manera ilegítima recluta a menores de edad para transformarlos en combatientes, entonces lamentablemente esos niños van a perder la protección especial que la ley los otorga, por lo cual van a poder ser atacados. Cuando nos referimos, entonces esas van a ser las personas que no van a poder ser atacadas. Pero obviamente los combatientes sí van a poder ser atacados, ya que forman parte directa del conflicto. Lo que tiene de diferencia es que van a tener una semiprotección en el sentido de que todos los delitos que realicen en el marco de un conflicto armado no van a poder ser perseguidos penalmente como el caso de que no hubiese un conflicto armado. Es decir, no van a poder ser perseguidos penalmente por homicidio, etc. Y después cuando nos referimos a los objetos también, hay objetos que van a poder ser atacados y objetos que no van a poder ser atacados. Obviamente los objetos que tengan una característica militar van a poder ser atacados, pero los objetos que son culturales no van a poder ser atacados. Incluso tampoco van a poder ser atacados aquellos objetos que sean beneficiosos para la población civil, como por ejemplo hospitales, centros culturales, escuelas, hogares, etc. Algunos objetos, al igual que las personas, también gozan de una protección especial, como por ejemplo aquellos objetos que sirven para la supervivencia de la población civil, por ejemplo diques de agua, o incluso aquellos objetos que por su naturaleza contienen sustancias sumamente peligrosas, como por ejemplo las plantas nucleares. Entonces, estos objetos obviamente no van a poder ser atacados bajo ninguna circunstancia. Pero también tenemos un dilema con algunos objetos que tienen doble uso, ya sea porque por su naturaleza son bienes de la población civil, pero en determinadas circunstancias pueden ser utilizados como ventajas militares. Esto pueden ser carreteras, aeropuertos, etc. Un sinfín de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante estos bienes de doble uso se va a tener que analizar el caso en concreto, ya que obviamente presupone un gris en el derecho. Entonces, se establece que van a poder ser atacados estos tipos de bienes únicamente en el caso de que la ventaja militar, después de destruirlos, por ejemplo, sea sumamente mayor a la baja civil. Si esa distribución de las bajas no se da, es decir, que las bajas civiles son sumamente mayores y no se justifican por la necesidad militar, entonces va a ser ilegítimo si se ataca. Y después tenemos como segundo principio el principio de necesidad militar, que establece que los combatientes van a poder realizar actos de guerra siempre y cuando no sean violatorios a las normas del derecho internacional humanitario, siempre y cuando también sean para destruir al enemigo. Después tenemos el tercer principio, que es el principio de sufrimiento innecesario. Lo que establece el derecho internacional humanitario es que no se va a poder generar un sufrimiento innecesario, ya sea al ser humano como al medio ambiente. Por lo cual va a haber determinados métodos y determinados medios, es decir, objetos, de llevar a cabo el conflicto armado. Hay determinadas armas que, por ejemplo, están sumamente prohibidas, como por ejemplo las armas químicas, las biológicas, las armas láseres que generan ceguera, porque se entiende que es un sufrimiento totalmente innecesario, e incluso las bombas que están enterradas en la tierra, ya que presuponen que una vez explotadas no distinguen entre bajas civiles o bajas militares, ya que cualquiera, sin querer, sin darse cuenta, puede pisarlas. Entonces, todas estas armas que no detectan y no pueden discernir entre atacable y no atacable van a ser prohibidas bajo el ala del derecho internacional humanitario. Y finalmente tenemos al principio de daño colateral, que esto se relaciona justamente con lo que decía de los bienes de doble uso, que
hay determinadas cuestiones, determinadas personas, determinados objetos que no van a poder ser atacados porque gozan de una protección, pero como todo en el derecho, nada es absoluto, entonces determinadas cuestiones que tienen protección bajo el derecho internacional humanitario, ante determinadas circunstancias van a poder ser atacadas siempre y cuando la necesidad militar para la ventaja y el triunfo sea sumamente mayor a las bajas civiles. Y para ir finalizando con el video, es necesario hacer referencia a una institución que se encuentra sumamente presente en temáticas de derecho internacional humanitario, pionera en estos temas, que es la Cruz Roja, que es una institución apartidaria, totalmente independiente, que tiene como principio la no discriminación, ya que aporta ayuda voluntaria, ya sea por sobre todo en situaciones donde hay conflicto armado, pero también en tiempos de paz, por ejemplo, con catástrofes naturales. Entonces, lo que hace es aportar ayuda voluntaria bajo los lemas de no discriminación y, y no tomar bando de ningún tipo de las personas que se encuentran en conflicto armado. Eso es básicamente las cuestiones básicas de esta rama del derecho. Espero que hayan entendido y cualquier cosa dejo mi mail abajo para que me hagan consultas. Chao.